Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en este nuevo podcast, en este video podcast, Shingalina. Shingalina es el verbo en Runashimi, la lengua de un pueblo originario de la selva de la Amazonía ecuatoriana, que quiere decir aspirar el tabaco. El tabaco es una planta sagrada que se usa para soñar, pero en el mundo de los pueblos originarios, soñar es cuando tú ves lo que vas a hacer en realidad. Y por eso ese podcast se va a llamar Shingalina, porque junto a Daisy Ortiz, ¿qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Hola, Giovanna, muchas gracias. Saludos a todos. Junto a Daisy Ortiz, que es candidata para la provincia de Pastaza a la Asamblea Nacional, vamos a soñar, o sea, vamos a hacer realidad lo que queremos hacer para la provincia de Pastaza. Así que este es el episodio 1 de Shingalina, donde abrimos la mente para soñar y hacer la realidad. Y como vamos a empezar con Daisy Ortiz, pues que es la candidata, vamos a conocer un poco más de ella, de su historia de vida, de cómo llegó hasta decisión de participar en las elecciones. Y Daisy, lo primero siempre que uno se pregunta es ¿por qué decidiste candidatizarte? Bueno, sí, Giovanna, qué gusto estar aquí en este espacio nuevo, como tú lo manifiestas, es soñar para que luego pues, estos sueños que los tenemos se hagan realidad. Justamente luego de una gran reflexión sobre todo el accionar que yo he tenido en mi vida personal y profesional, pues tomé esta decisión de emprender en política porque creo que hay muchas cosas que podemos hacer y en realidad luego de haber transcurrido por el sector público en varias instituciones públicas, el haber tenido contacto directo con las organizaciones sociales, con las nacionalidades, con diferentes comunidades y ver que hay muchas necesidades y que hay mucho por hacer, pues tomé esta decisión de poder emprender en política para poder seguir sirviendo como lo venía haciendo, pero ahora desde otro espacio, un espacio en el cual podamos también llegar para poder transformar y cambiar la vida de miles de pastacenses que nos están ahora viendo. Ya tendremos más capítulos para entender cómo lo hará Daisy Ortiz, todo lo que está soñando, pero también tenemos que conocer un poquito más sobre ella. Cuéntanos un poco de ti, Daisy. Además, Daisy, ingeniera civil, ingeniera con la A, porque la gramática sí es política, porque hay que decir que las mujeres son juezas, ingenieras, abogadas, y los hombres ingenieros, jueces, abogados. Daisy, tú decidiste ser ingeniera civil. Me imagino que no debe haber sido una decisión fácil de tomar en un entorno un poco tradicionalista como es el del Puyo. Bueno, sí, primero, como tú bien lo señalas, el entrar en un espacio masculino generalmente pues sí fue algo difícil. Ya ahora es un poco más común, pero en el año 1999, que es cuando yo me gradué del colegio y ya pues tomé la decisión de seguir una carrera profesional, no fue nada fácil porque primero en mi familia no hay ningún ingeniero civil. Mi madre comerciante, mi padre igual un emprendedor, mi madre llama Ligia Durán, ella vino desde la ciudad de Baños acá ya a radicarse aquí en la ciudad del Puyo. Mi padre del cantón Ceballos, de la provincia de Tungurahua, también vino acá a radicarse. Entonces, ninguno de ellos pues tenía en mente como ver a sus hijos de ingenieros o sobre todo en un espacio masculino. De hecho, mi madre me pedía que siga una carrera un poco más afín como contabilidad, de pronto alguna carrera un poco más de niñas, entonces realmente fue un poco duro, pero ya luego, ya al tercer año se dio cuenta que sí, que sí estaba yo decidida y ya pues pude contar con todo su apoyo. Sin embargo, bueno, no fue nada fácil, sin embargo yo creo que las mujeres podemos hacer todo lo que nos proponemos. Y ahora vamos a ver cómo le fue en la universidad, porque una cosa es ya, superamos el tema de la familia, la mamá se hace una razón de vivir, que su hija quiere ser ingeniera civil, pero ¿cómo te fue en la universidad? ¿Cómo eran tus compañeros? ¿Cuántas mujeres había? Bueno, sí, como bien había señalado, en aquellos años del 1999,
Llegamos a Ambato, pues muchos puyenses, porque sí, eso sí era chévere llegar a Ambato y encontrarse con comunidades de otros jóvenes que iban también a estudiar. Y pues ahí en el grupo en el cual yo estaba éramos 5 mujeres y eran 40 hombres. La mayoría eran hombres. Sin embargo, de alguna manera para nosotros sí fue un reto primero a hacer ciertas actividades un poco más pesadas, como las clases de topografía, las clases de ensayo de materiales, pero también habían otros espacios en los cuales pues nosotros éramos como que mucho más expertas en cálculo, en diseño, y ya la parte un poco más, digamos, de matemática, teníamos toda esa fortaleza, pues, y en esa parte pues me fue súper bien. De hecho, muchos de mis compañeros nos hicimos un grupo súper ameno en donde éramos como una chica por cada 5 o 10 chicos para entonces poder tener como que un equilibrio entre todo el grupo, pero fue una experiencia súper chévere y tener amigos de aquí del Puyo que también ahora son mis colegas que se graduaron igual que mí, pues es lindo ahora vernos en las calles pues y saludarnos, ¿no? Hay los colegas ingenieros y las ingenieras. Ingeniero, qué lindo. Pero los profesores, ¿cómo se portaban con esas 5 mujeres en medio de 40 hombres? Porque me imagino yo que un profesor está entrenado como para tratarse con hombres, o sea, con alumnos, pero alumnas, ya, ¿cómo les decían? ¿Cómo le hacían? ¿Les torturaban? ¿Les hacían hacer alguna cosa para mostrar que realmente valía la pena que iban a ser ingenieras civiles? Bueno, sí, hay más bien contarles una anécdota. Eso. Yo me acuerdo que en una clase de topografía, por algún compañero, porque era compañero, no compañera, que no hacía caso y que no escuchaba las instrucciones del profesor, nos dijo, a ver, este rato todos cogen y cargan todos los equipos de topografía, y que en ese tiempo eran pesadísimos. Ahora ya hay unos equipos súper modernos, ya las estaciones totales son livianitas. Con las patas Ajá, grandotas, exacto. ¿no? Eran los teodolitos y con los jalones, las miras y todos los equipos, y nos mandaron a correr todo el estadio. Dijeron, se van a correr 2 vueltas al estadio y de ahí regresan. Entonces, para nosotros fue una sorpresa porque son equipos súper pesados y correr en el estadio de tierra, porque ese tiempo el estadio era lleno de tierra. Recorrimos las 2 vueltas, por suerte, eso digo ahí, la ventaja también, que sí habían compañeros, caballeros, nos dieron como los jalones, que son como unas varillas pequeñas. Ajá. Nos dieron a nosotros, a las chicas, entonces sí pudimos correr y corrimos por todo el estadio, agarradas los jalones, y los chicos pues sí, cargado todos los equipos más pesados. Entonces sí, teníamos experiencias como estas, pero creo que sí, de todas maneras, en el contexto de tener pocas chicas, también como que para los chicos era también, sí había ese espacio de respeto, y como que bueno, sí es una chica, y entonces bueno, nos daban como que ciertas preferencias en algunos temas como estos, pero siempre el respeto. En eso sí, yo sí debo señalar, mis compañeros eran muy respetuosos, y también uno se ganó el espacio porque también nosotros nos desempeñábamos y también éramos muy responsables. Ah, perfecto. Entonces, pero sin embargo han sido toda una serie de aprendizajes en la vida, ¿no? Porque lo decimos así ahora, pero sí hay espacios que te cierran un poco las puertas, ¿no? Y no me quiero imaginar cuando la ingeniera civil Daisy Ortiz llegó a su primera obra con los maestros mayores, que son sí, la mamá de Tarzán, que no le tienes que decir casi nada, ¿verdad? Porque ellos ya saben todo. ¿Ahí cómo te fue? Bueno, ahí sí, la verdad que sí fue difícil. Y ahí sí, pues lamentablemente nuestra educación no es tan práctica. Tuvimos una muy buena educación, eso yo debo agradecer en la institución que me formé, que fue en la Universidad Técnica de Ambato. O sea, la Facultad de Ingeniería Civil en Ambato, sí. Justo a pocos tiempo de yo llegar, se convirtió en Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Wow. Entonces ya teníamos también quienes iban a estudiar Ingeniería Mecánica. Entonces, pues bueno, sí, la educación muy buena. Sin embargo, no había muchos espacios para poder tener una práctica o ya poder tener esta experiencia. Entonces, cuando yo llego acá al Puyo, un familiar de parte de mi madre me dice que le ayude a hacer una casa. Ingeniero, ¿usted sabe hacer una casa? Yo, claro, por supuesto que sí sé hacer una casa. ¿Cómo te voy a poder hacer? Soy una ingeniera. No tenía ni idea cómo hacer una casa, pero soy ingeniera. Entonces yo dije,
voy a poder, sé que O voy sea, a con poder. el título me entra la sabiduría inmediatamente y ¡plap! Sale la casa. Y tiene que salir, o sea, decía, no, pues el maestro, ¿por qué no va a poder yo? Y bueno, fue así que comencé a hacer una construcción y claro, me puse en contacto con un maestro mayor y efectivamente, primero los maestros pues tienen un montón de experiencia, conozco muchos maestros muy buenos, pero claro, al ver un ingeniero nuevo, y seguramente les va a pasar a muchos profesionales, ingenieros e ingenieras que recién salimos de la universidad, nos quieren tomar la lección. Entonces Claro, es como que, dice, a ver, ahorita tengo al pollo. ajá, exacto. Me dice, a ver, ingeniera, débenos revisando los niveles, y es que están bien ahí los niveles. Y yo, híjole, ¿cómo hago los niveles? Y veía las piolitas así, como que sí me acuerdo. Pero no se usa ese aparato que tiene adentro ese líquido que sí está todo... El nivel, sí, pero lo que pasa es que los maestros suelen ocupar las piolas, inclusive hasta con una... Con un peso al Ajá, final. exacto. Entonces ya tenían ya tirada la piola de los ejes de la construcción. Ingeniera, denos verificando que están bien los niveles. Y yo, a ver, ¿por dónde comienzo? Entonces, lo que le dije, no, sí está bien, siga nomás, está bien. Y de ahí sí, luego un poco a revisar, a ver cómo verifico, pero no, gracias y no a Dios. Había internet en aquella época, no, pues como no había que internet. voy a entrar a internet y cómo se mide. Tampoco había el chat GPT para poderle preguntar si es que eso está bien o no, pero bueno, salimos del apuro. Y bueno, sí, en realidad los maestros siempre buscando tomarnos el pelo a los ingenieros. ¿Cómo se ganó la confianza? ¿Dónde les agarró en curva a los maestros? ¿Dónde le cogí en curva? Es porque los maestros son muy buenos constructores, pero no saben hacer bien los cálculos de materiales. Entonces me dice, vamos a hacer esta pared, ingeniera, necesitamos 10 sacos de cemento. Y yo digo, 10 sacos, ¿se cuentas? No, aquí solo me entran 5. Entonces como que, a ver, no, es que aquí me entran 5 y me quedé parada hasta que acabé la pared y efectivamente entraron como menos de 5, como 4 sacos por ahí en un muro, en una pared que estábamos haciendo. Entonces por ahí como que ellos van viendo la diferencia porque ellos son un poco empíricos, entonces lo hacen muy al ojo. Entonces, al ojo de buen cubero. Exacto, entonces luego pues sí nos desperdician un montón el material y esas cosas. Entonces de ahí como que poco a poco se va complementando, ¿no? El conocimiento técnico con la experiencia profesional, porque en eso sí hay muy buenos maestros, pero es bueno tener como que este engranaje de la experiencia, pero también el conocimiento técnico para hacerlo de forma mucho más eficiente. Ahora yo sí tengo mis sueños de ingeniera que no soy, pero cuando yo veo ciertas construcciones digo, ¿cómo harán estas cosas? Y una de esas son los puentes. Desde los antiguos romanos que construían los puentes decía, pero ¿cómo se habrá inventado el ser humano para construir esas cosas tan grandes, ¿no? Un puente, ¿cómo se construye? ¿Cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta para construir un puente? Bueno, primero sí es verdad, el hacer un puente, pues realmente, como usted bien lo señala, Joana, es primero en la parte técnica, pues sí, obviamente un cálculo que ya ahora al menos tenemos bastantes paquetes informáticos en los cuales se puede realizar, ¿no? Así vienen ya las apps, sí, puente de... Sí, hay inclusive puentes tipo, ¿no? Entonces, de acuerdo al puente tipo, de 20 metros de luz, de 40, de 60, pues ya tiene ya todo el detalle ya listo para poderlo ya dimensionar. No es mucha ciencia, pero en realidad la parte compleja y la parte más importante es ya la parte de construcción. Cuando yo llego al sitio, cuando yo voy a ver cómo está el suelo, hacer un buen estudio de suelos para saber a qué nivel voy a cimentar, cómo le voy a sentar el puente, esa es la parte más importante. De ahí el cálculo en realidad no es muy complicado, ahora con toda la tecnología que tenemos es fácil. En nuestra Amazonía, donde los ríos son rebeldes como los amazónicos y amazónicas, ¿verdad? Pero que a veces realmente se te comen un puente, o sea, lo inauguras hoy, mañana viene la creciente y chao puente. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo se calcula, o sea, cómo se prevé que el río en 200 años no se vaya justo por donde le puse... donde le puse el puente. El durmiente, no sé cómo se llama. No, los estribos o los apoyos de los puentes. Los apoyos, donde se asienta el puente. Bueno, en realidad, algo que sí, por ejemplo, es importante ahorita ponerlo sobre la mesa es que antes los ingenieros, o más bien dicho, los constructores, lo hacían de una manera un poco más empírica. Ahora ya hay una serie de estudios que son obligatorios y que antes no se los hacía. Los estudios de suelos, los estudios topográficos, los estudios hídricos, donde se puede hacer justamente un análisis de las crecientes que hubieron hace 60, 100 años para poder determinar cuál va a ser la cota más alta del río y según eso poder tener una buena implantación. Entonces, ahora es, digamos, mucho más técnico la realización de este tipo de puentes. Sin embargo, hace años atrás,
no era muy común. Yo puedo señalar de que más o menos en el año 2005, que cuando yo recién comencé a trabajar y a fiscalizar obras, no se hacían estos estudios. O sea, venía, y hablo de la misma prefectura de aquí de Pastaza. Yo recuerdo claramente que nosotros íbamos con diseños que ya habían tipos, pero no había estudios hidrológicos, no habían estudios de suelos. Era un poco más empírico la construcción, pero ahora, claro, luego de haber visto que ya se fueron varios puentes, en alguna ocasión inclusive se fueron hasta muelles, sí. en alguna institución que construyó hasta muelles. Entonces, cada vez se va haciendo como que más profesional y técnico, más técnico, exacto, ¿no? este tipo de trabajos. Y enhorabuena porque esto va a permitir que sea obras de mayor calidad. Bueno, estamos hablando con la Daisy ingeniera, pero ¿y la Daisy mujer? ¿Cómo fue tu vida también fuera de los sacos de cemento, del casco, de los zapatos con la punta de acero para que no se te destruyan los pies y se cae un ladrillo de una pared? ¿Cómo se desarrolló Daisy en ese aspecto? O sea, ¿cuánto tiempo dedicaste a tu trabajo? O sea, una vez que saliste de la universidad, que saliste embalada, voy a construir y construir y nadie me va a poder parar. O encontraste a alguien que te dijo, momentico, hay otras cosas en la vida que a más de los ladrillos y de los sacos de cemento. Bueno, sí, más bien, yo aquí sí, igual una anécdota que tengo es que cuando yo comencé a estudiar la universidad, a mí me llamaba mucho la atención hacer algo. O sea, yo no podía estar sentada sin hacer nada, siempre tenía que hacer algo. Entonces, desde que yo era estudiante, yo venía acá al Puyo y en las vacaciones que teníamos, que era como 2 meses, yo entraba a trabajar. Entonces, el primer trabajo que yo tuve fue como asistente de dibujo en el municipio, en el departamento de planificación. Ahí yo les ayudaba a dibujar. Entonces, y siempre estaba entretenida como en tratar de aprender cada vez más. Y todavía era la época de esas mesas grandes, exacto, inclinadas. Sí, y todo a mano, nada de AutoCAD ni nada de la tecnología que ahora tienen. Y cuidado que tiene la vieja escuela, estamos bien. Y cuando pasábamos con el rapidógrafo y se manchaba el dibujo, ganas de llorar y de otra vez comenzar todo de cero, pues sí me tocó. Y luego, al siguiente año, asimismo por esa curiosidad de querer aprender, entré igual a apoyar en la prefectura de Pastaza y yo era asistente de fiscalización. Entonces yo desde ahí comencé a conocer la provincia, porque a los asistentes les mandaban a la frontera. Entonces a mí me mandaban a Lorocachi, me mandaban a Sarayaco, a Montalvo, a las zonas más alejadas, me mandaban a mí para yo poder ir a fiscalizar las obras. ¿Y cómo te fue en tema de fiscalización? Que es un tema medio complejo, porque ahí es donde a veces se enquista la corrupción, ¿no? Porque una fritadita, que será de un cafecito con una empanadita, o sea, la corrupción no es solo millones de dólares, no, es también esas cosas. ¿Cómo te fue ahí de asistente del asistente? Bueno, fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo ya a mi querido amigo, que ojalá me pueda ver, que le decían hormiga, que era el asistente de fiscalización y yo era su asistente. Aprendí muchísimo porque justamente en estos recorridos íbamos con los contratistas y los contratistas siempre pues ahí generosos, siempre invitaban que una agüita, una colita, una fritadita o a la marisquería. Ya los que eran de contratos más grandes era la marisquería, ¿no? Entonces, había categoría. También depende de la obra. Categoría de contrato y categoría de coima. Entonces, no, en esa parte yo fui siempre como muy estricto, muy tajante. Muy tajante. Muy tajante, porque yo decía, al momento que les acepto un agua, yo ya me comprometo. Entonces, y aquí son testigos, y me van a ver un montón de contratistas que ahora son mis grandes amigos. Jamás les acepté un vaso de agua. Siempre yo llevaba mi botella de agua a todo lado y me decían, ingeniero, una agüita. Les decía, no, muchas gracias, yo tengo mi agüita. Y llevaba mi agüita y nunca les aceptaba nada, porque esto era como dar pie para luego generar un compromiso. Entonces, no, gracias a Dios, y yo así me mantuve todos los años que fui fiscalizadora. Y esto pues obviamente con el fin de tener obras de calidad, porque yo siempre tuve la conciencia de que los recursos públicos son de todos. Entonces no podemos permitir que por una persona que tiene estas desviaciones pues se perjudique a la mayoría. Entonces siempre se fue como el concepto que me manejé. Entonces nada, y medíamos, ¿no? Y en esto, por ejemplo, también una experiencia chévere cuando estábamos haciendo la fiscalización asimismo de un puente.
el muerto, que es un muro de hormigón en donde se soporta el puente, ya lo llaman así. El muerto. A ver, ¿cómo el muros. Es el muro de hormigón. Es como un muro de hormigón en el cual se sujeta el puente. Ya. Entonces, en esta parte, los cables del puente. Los cables están anclados dentro de un muro que sí. está debajo de la tierra y bueno, se llaman los muertos, así se suelen llamar. Claro, entonces, debajo de la tierra. Claro, están debajo de la tierra. Entonces, tomé yo las medidas y el muro era de 2x3. Pero al momento de medir no era 2x3, sino tenía 1,90 por 2,90. Entonces, a ver, no, es 1,90 por 2,90. Y yo era, pero así, súper exigente. Y por eso es que, de alguna manera, a algunos contratistas no les gustaba que les fiscalice. ¿Pero por qué hicieron de 1,90 por 2,90 si era 2x3? Porque lo que pasa es que eso es muy común. Como los ingenieros confían en su equipo, pues ya ahí el maestro seguramente en el encofrado se le movió un poquito el tema y fue menos, ¿no? Entonces, pero ellos eran como que siempre querían lo que está en el plano que se les pague. Y yo en esa parte era muy estricta. Entonces decía, no, a ver, si es que esto es 1,9, es 1,9, es por 2,9, revisamos y era así. Entonces yo en esto sí era así súper estricta porque una por un tema de recursos y otra por un tema de que creo que debemos ser uno siempre honestos. Entonces en estas cosas que aunque parecieran pequeñitas, pero no hay que, digamos, ni confiarse al contratista ni tampoco acceder a sus pedidos, sino yo era siempre ver para creer. Pues veía y todas las obras, aunque sean en el interior, tenía que irme en vuelo. Decían, no, ingeniera, así está, no vuele, de repente le pase algo, se caiga el avión, no se vaya. No se preocupe. Y como en ese tiempo era soltera y decía, me voy nomás, no pasa nada. Vamos, con la mochila al hombro y la calculadora, me imagino. Sí, ¿no? Claro, antes era calculadora. Pero porque ahorita ya no se usa la calculadora. No, pues ahora todo tiene el teléfono. Todo en los Dios teléfonos ya es todo ahí. Bueno, confiemos en el teléfono entonces cuando hacen los cálculos. Sí. Pero ¿y esto no provocó que como que hubiese gente que decía, uy, no, por Dios santo, a la ingeniera Daisy, no, que ella va a ver hasta el último milímetro? Bueno, yo era muy estricta en realidad, pero yo más bien con mis amigos, ellos sabían que era lo correcto. Entonces, más bien la mayoría de, como digo, de contratistas... O sea, ¿no le quitó trabajo ser estricto? No, para nada. Al contrario, yo creo que más bien muchos, los ingenieros buenos, los profesionales buenos, ingenieros, arquitectos con los cuales yo trabajé y les fiscalicé, pues ellos eran muy conscientes no y es al que contrario. le decían, verás, el mundo es así... Las cosas funcionan así, entonces si tú no te acoplas, después vas a quedar sola, una ingeniera sola en el Puyo porque es demasiado estricta. No sucedió. No sucedió en esa parte, pero sí más bien luego cuando yo ya salí al ejercicio profesional, ahí más bien era como que ya eres contratista. Si no te unes, te vas a quedar sin trabajo y eso es una de las cosas por las cuales yo decidí no ser contratista. O sea, porque por ser contratista tienes que llegar a ciertos tipos de compromisos. Exacto, que tal cual. No van. No, tal cual, no van exacto. Con la personalidad de Daisy Ortiz. Exacto, no, para nada, en absoluto. Yo inclusive hice denuncias a la misma Contraloría por temas de estos de corrupción en su momento. Entonces yo para nada nunca he compartido y yo pienso que si hay espacio, si no es aquí, pues es más acá o será más allá y gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares porque si hay gente honesta en la provincia de Pastaza, los honestos somos más en Pastaza y por eso es que siempre se abren puertas. No hay que desesperarse, hay que buscar otras opciones. Pero también lo que está diciendo Daisy es que sí hay corrupción aquí en Pastaza y que hay que pensar también cómo hacer, y esto será cuando tendremos los podcasts sobre tu programas, tus propuestas, eso será un punto clave dentro del accionar del asambleísta en la provincia de Pastaza, en la Asamblea Nacional, porque todo el mundo dice, la corrupción existe, pero hay que empezar a corregir eso, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, ahí sería un ciego decir, no hay corrupción. Sí hay corrupción. Y corrupción cuando hablamos desde cosas pequeñitas, como bien lo manifiestas. O sea, desde, yo me voy a comer la fritadita, luego se toman los tragos y luego ya hay un montón de acuerdos que están por debajo de la mesa. Desde ahí hasta ya cosas mucho mayores. Entonces, sí hay corrupción. Lamentablemente, el sistema en la administración pública funciona de esa manera. En su mayoría, no siempre. He tenido experiencias muy buenas, gratificantes, en donde hay autoridades, o me he topado con autoridades también honestas, pero lamentablemente en la mayoría de los casos sí se da
pero para esto yo creo que es importantísimo poder tener reglas claras, tener tanto la parte legal, normativa, pero también ya en la parte ya técnica, en la parte administrativa, todo bien detallado, de tal manera que no queda la subjetividad de la persona, porque cuando yo le tengo escrito todo y yo sé cuáles son los requisitos que tengo que cumplir, no doy paso a la corrupción. No dependes de la sonrisa del tesorero, no dependes de la sonrisa de la secretaria o el secretario, o sea, no dependes del humor o del punto en donde estás en la montaña de papeles que tienen al lado. Pero yo quiero volver a la Daisy, que era libre y soltera. ¿Y qué sucedió ahí? O sea, ¿qué sucedió? No, bueno, no queremos saber todos los detalles, pero un poco de tu vida personal. Eres madre de familia. Sí, bueno, yo también ahí tengo de hecho una linda experiencia. Con mi actual esposo éramos enamorados desde el colegio, desde sexto curso, llevamos 25 años juntos. O sea, ¿están casados? Sí, nos casamos hace 10 años, pero fuimos enamorados desde el sexto año del colegio, luego fuimos 10 años de novios, y después de 10 años de novios decidimos que ya era hora de tomar la decisión. Estaban experimentados, o sea, todo. Ya, o sea, mucho tiempo. Ya se conocían bien. Ya después de 10 años dijimos, es ahora o nunca. Y fue ya. Entonces, y luego de ahí pues nos casamos y ahora estamos ya 15 años ya de casados. Sí, 15 años, porque fuimos 10 años, claro, novios, y ahora 15 años de casados. Wow. Y decidimos tener hijos, más bien dicho, Dios nos bendijo con 2 pequeños, hermosos mellizos en el año 2020, ellos tuvieron hace poco 4 años. Entonces ahora sí ya soy mamá y ya pues con mi pareja media vida. ¿Y cómo combinas todo la actividad de ingeniera? Porque es casi una obra de ingeniería estar en la casa con mellizos, con un marido, o sea, ahí sí también hay que calcular dónde va el peso, cómo meter, aquí vamos a meter un poquito más de fuerza, aquí dejemos una ventana para respirar. ¿Cómo es eso? Sí, no es nada fácil, la verdad, porque los roles que ahora en día la mujer lo tiene, pues sí, ser esposa, mamá, hija también, porque tengo a mi madre también, que también la voy a visitar, el ser esposa y los nenes, y están pequeños. Sí es un corre-corre. Lo que a mí me ha servido mucho es tener mucha disciplina y hábitos. Entonces, con mis hijos desde pequeños, todos tenemos como un horario, y en casa, de hecho, tenemos ahí un cronograma de actividades de tal manera que todos caminan como un reloj, porque si no es mucho más complicado. Claro. Mucho más complicado. Entonces, se estresa uno. Nos levantamos de tal hora a tal hora, todo el mundo corre para allá en la mañana. ¿Y se reparten a los hijos? O sea, quiero decir, uno se encarga tú te encargas de la niña y tu esposo es del niño. Sí. ¿O cómo es? Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, sí, como son mellizos, nena y varón, entonces desde que eran pequeñitos, con mi esposo, que es mi fortaleza y mi apoyo enorme con él, a ver, él le cogía al varón y le daba, cuando eran chiquititos, le daba el biberón y yo a la nena, y nos turnábamos, porque si no el día no alcanzaba, la verdad. ¿Y cuándo descubrieron que tú esperabas mellizos? O sea, ¿se desmayaron o estuvieron felices? Porque yo no sé, tal vez yo me desmayaría, después estaría feliz, pero 2 de golpe, o sea. Pues sí, la verdad, justo nos enteramos, era el cumpleaños de mi suegra. ¿Ya? Entonces, en medio del cumpleaños me llegaron los resultados, yo los vi, le llamé a la doctora y me dijo, siéntate. Y digo, ¿qué pasó? Y de ahí me lee los resultados y me dice, ya estás embarazada y son 2. Y yo, ¿qué? Me quedé así, congelada. Pero no dijimos nada porque era el cumpleaños de mi suegra, entonces para no alborotar la fiesta, solo supimos ese día mi esposo y yo. Hagamos como que nada. Como y después, y después a llorar. Después a llorar, porque en realidad sí lo queríamos, pero sí fue una gran sorpresa, porque 2 de golpe tampoco era lo que estaba planificado, claro. pero ahora estamos felices. Claro, se trata de engranar, ¿no? O sea, de cómo aprender a hacer las cosas, asimilar, y poco a poco ya. Sí, de hecho fue un cambio enorme, porque como ya nosotros vivíamos juntos prácticamente 20 años, entonces todo, nuestra casa, nuestros hábitos, el día a día, salir los 2 y luego tener de golpe 2 niños en casa. Ahora, ¿cómo hacemos con 2 niños? Ya no podíamos salir, de hecho ya no salíamos.
Y todo fue un cambio, pero sí, enorme, 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 enorme. ¿Arrepentimientos? No, en lo absoluto. ¿Ninguno? No, feliz. Ya. Yo, son mi fortaleza, mis hijos. ¿Y el esposo es ingeniero también? Él es ingeniero en administración de empresas. Ah, ya, Ajá. menos mal, porque si no, dos ingenieros civiles. Pues Ya sí, me no, imagino hay- las discusiones sí, técnicas sí. sobre cómo administrar la familia. Y sobre todo la casa, porque de hecho mi casa la hice yo misma. Bueno, Daisy, ya nos has contado un poco de tu vida profesional, de estudiante, de cómo reaccionó tu familia, de cómo te casaste después de tanta vida de solteros como padres, ¿no? Es decir, como una pareja que tiene su vida ya hecha, bloom, llegan los niños que te alborotan absolutamente todo y no es como estaba escrito en los libros, nunca, porque uno no viene con manual de instrucciones. Pero ahora esta nueva decisión, ¿cómo fue la decisión en familia? Quiero decir, con tu esposo, no sé si hablaste también con tus hijos, porque eso demanda tiempo, demanda, entonces, no sé, hay esposos que pueden decir, claro, pucha, fantástico. Hay otros que dicen, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, les cuento y les dibujo la escena más bien. Sí, por favor. Era 5 de la tarde y llegaron los amigos de la Revolución Ciudadana, grandes amigos que los tenía hace muchos años y me vienen a visitar a la casa y llegan. Porque ¿no? tú trabajaste en el gobierno de Rafael Sí, Correa, yo ¿verdad? trabajé en el gobierno de Rafael Correa por varios años aquí en la provincia de Pastaza, en algunas instituciones públicas. Y luego, pues bueno, luego de estos últimos años yo trabajé en diferentes Claro. instituciones. Sí, sí. Entonces llegan los amigos y me vienen a ver en la casa y ya pues con la propuesta, porque no teníamos nosotros en nuestros planes poder ya emprender un tema político. Entonces ya pues llegaron O sea, a la no casa. estaba en tu horizonte el hecho de que No. tú te ibas a candidatizar. No, en lo absoluto, para nada. Lo que pasa es que yo salgo de la última institución pública y yo ya con la decisión de emprender en algunos otros proyectos que los tenía postergados, porque como entré al sector público, cuando yo entro a alguna institución, yo me dedico al 100%. Entonces yo estaba clavada 24/7. Esa es la esencia, perdona Daisy, pero esta es la esencia del servidor público, dedicarse a la institución en la cual Exacto. trabaja y en la cual gana un sueldo porque Exacto. uno trabaja, Así no es. hacer el taxista o hacer otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, por el limitado tiempo, pues postergué mis proyectos personales y los dejé de lado y me dediqué al 100% a la empresa. Entonces salgo de la empresa y ahora sí dije, no, ahora me dedico Ahora a lo es mío. cuando. Ajá, exacto. ¿Y cuáles eran tus proyectos? Yo Pues, curiosa y chismosa, ¿cuáles eran tus proyectos? Bueno, yo soy consultora y realizaba varios proyectos de consultoría hace algunos años atrás, antes de entrar a la empresa. Entonces dije, no, ahora sí lo voy a retomar porque a través de la consultoría yo pude entender muchas problemáticas que Claro. tenemos aquí en la provincia, sobre todo en el sector agroproductivo de nuestra provincia. Ahí hay muchísimas cosas por hacer y comenzamos ya a trabajar, entonces me quedé como con la viada parada porque, bueno, no se pudo desarrollar y dije, no, ahora sí lo voy a hacer de manera privada, pues entonces ya estábamos trabajando con algunos amigos de algunas organizaciones agroproductivas y vamos a emprender con este proyecto. Cuando luego tengo esta visita de los amigos de la Revolución Ciudadana y me invitan para que sea parte de este proyecto político para la Asamblea Nacional. Y claro, para mí sí, al inicio me cayó de sorpresa porque no era algo que lo tenía planificado. Pero estabas tú, los amigos de la Revolución Ciudadana, tu esposo y tus hijos. No, mi esposo y mis hijos no estaban, estaba solo yo. Entonces conversamos, primero les dije, no, o sea, no estoy, o sea, esto todavía no estoy preparada. Y la verdad es que sí, para mí la primera reacción fue un poco de temor, de miedo, porque siempre no entrar a algo desconocido, pues sí a uno al menos a mí, pues sí me dio un poco de temor. Y a las mujeres se le ejerce mucha violencia política, sí, además. Eso fue otra de las cosas que también yo dije, no, estar en un espacio político en donde todo el mundo opina y hay muchas mentiras y también se torna para mucha violencia política, sí me hizo pensar porque tengo 2 hijos pequeños. Claro. Pero bueno, luego llegó mi esposo, estábamos en la reunión y ya luego llegó mi esposo del trabajo. ¿Qué pasa aquí? Y se integró a la reunión y pues bueno, ya luego se enteró de la propuesta y lo que me dijo es, tú puedes, hazlo, tú puedes, yo te apoyo. Entonces yo dije, no esperaba eso, porque yo decía, dime que no para decir que no. Entonces, después hablamos. Sí, entonces yo pensaba que me iba a decir que no
Y no, todo lo contrario, me dijo, tú puedes, tú sabes, tú siempre has trabajado en el sector público, no es la primera vez, tienes mucha experiencia y yo sé que tú vas a hacerlo bien. Entonces tuve ese respaldo de mi esposo. Y de ahí otra persona que es fundamental en mi decisión, pues es la señora que me ayuda, es la niñera de mis hijos. Entonces, porque sin ella, para mí realmente es un ángel que llegó a mi familia, y la señora, pues ella me dijo, sí, ingeniera, sí, usted sí puede, siempre ha podido, usted es una luchadora, así que dele, yo le apoyo. Usted es una máquina. Dele, yo le apoyo. Entonces yo le dije, si usted me ayuda con mis niños, dijo, sí. Entonces, porque para mí realmente sí fue una decisión dura por los niños que son todavía pequeños. Que son pequeños. Sí, pero en cambio, al tener el respaldo primero de mi esposo, luego de la señora que me ayuda con mis pequeños, y luego también, pues, digamos... Pero entonces fue un sí de una. ¿O fue, no, venga mañana, no me llamen, yo le llamo? O sea, ¿cómo fue? No fue de primera, porque como digo, o sea, yo tenía todavía mucho temor por todo lo que se viene, ¿no? Un tema político implica mucha responsabilidad, pero más que eso, la violencia política. Sí, tiene toda la razón. Y otra cosa, yo no estoy preparada económicamente para una campaña, no estoy preparada, o sea, no hemos hecho de pronto toda una planificación y una coordinación y todas estas cosas que implica una campaña, entonces sí estaba con mucho temor. Sin embargo, como digo, bueno, ya decidimos, no. Luego al siguiente día vinieron nuevamente los amigos y insistieron, Daisy, es que tú tienes que acompañarnos. Entonces me insistieron, y ya luego pues estuvo también una persona que es importante en mi familia, que es mi cuñado, y entonces Pablo dice, no, Daisy, es que tú sí puedes. Y les quedé viendo así como... pero si me van a acompañar, me van a ayudar, y toditos dijeron que sí. Dije, ok, espero que así estén hasta el último día. Y ya, pues después de toda esta reflexión, conversamos y todo, pues tomé la decisión, porque también otra cosa que sí influyó mucho, y debo decirlo, y lo dije en algún medio de comunicación, era como las 6 de la tarde, un poquito más, y se fue la luz. Y era como que, vaina, se fue la luz. Y luego llega, y dije, espérense, nos tocó ir a ver velas, prender una lámpara, y decía, no puede ser. Volver al Puyo de antaño, Volver al ¿no? Puyo de hace cuántos años realmente, o sea, sí, yo creo que a todos nos mueve y realmente nos indigna ver la situación de nuestro país, de nuestra provincia, cómo está. Entonces, y luego vienen mis enanos y me preguntan, mamá, ¿por qué se fue la luz? Entonces yo así, ¿cómo responderles y cómo responder a toda la ciudadanía? ¿Por qué estamos en la situación que estamos? Entonces yo creo que también es un análisis y una reflexión que la hice, porque digo, que si yo estoy aquí en este momento, si estas personas me están pidiendo, es porque por algo. Entonces yo no debo temer, sino todo lo contrario, con mucha valentía, con mucha fuerza y decisión. No, vamos, porque yo estoy plenamente convencida que con el trabajo que ya lo he hecho, con la experiencia y sobre todo con el apoyo de la gente que me rodea, pues vamos a poder hacer un gran trabajo en realidad. ¿Y ahora cómo está Daisy? ¿Cómo se siente Daisy? Ya has caminado un poco, ya has hecho algunas actividades así de acercamiento, o sea, lo que se hace, ¿no? Cuando uno acepta candidatizarse para representar a una provincia, porque es una acción muy importante y con mucha responsabilidad. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo debo decir que muy fortalecida, muy fortalecida, muy emocionada, contenta, porque cuando yo ya tomé la decisión y ya pues se comenzó a hacer público, me encontré con grandes amigos en las calles que me decían, ingeniera, por fin una ingeniera, por fin un profesional que entra en la política, y más bien personas que yo en algún momento de mi vida les ayudé, me decían, ingeniera, ¿sí se acuerda? Dice, usted me ayudó en el tal año con esto y no sé qué, cuenta con mi apoyo y el de toda mi familia. Y fue así, y comenzaron a llegar mensajes al teléfono, al Facebook, y entonces muchísima gente, sin que yo ni siquiera les llame, lo tomaron con muy buenos ojos. Entonces realmente yo me quedé sorprendida, porque dije, Dios, he caminado tantos años sin pensar en postularme políticamente, nunca fue mis planes, pero ahora en este momento el ver que en estos últimos años que trabajé en el sector público hay mucha gente agradecida, yo pues eso para mí ha sido una grata sorpresa. Entonces esa niña que soñaba con construir, que después fue a la universidad, que se pegó las carreras en la cancha con el Teodolito a cuesta, ¿verdad? A cuestas, y que después se enfrentó a los maestros mayores y que después
fiscalizó las obras, que se fue hasta la frontera para ver si estaba bien construido el puente. Allá imagínense el Orocachi tan lejos, o sea, tan lejos y con un río tan grande como es el río Curaray, y sin embargo Daisy Ortiz estuvo ahí. Ahora se enfrenta a una nueva construcción, nueva construcción, un nuevo puente, porque es el puente de Pastaza hacia la Asamblea Nacional, y donde vamos a caminar todos a través de Daisy, todas también a través de Daisy. ¿Cuál es el mensaje que nos vas a dejar para cerrar este primer capítulo, para conocer más de lo que es la Daisy? ¿Qué va a hacer Daisy como asambleísta? Bueno, sí, primero, Giovanna, agradecerte por este espacio, que me ha encantado poder sacar algo de adentro de mí, ¿no? Porque no he sido muy de contar las cosas que me pasan, pero bueno, y ahora en este espacio pues ha fluido porque realmente me siento en confianza. Decirles a todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí de la provincia de Pastaza que yo soy una mujer pastacense, que quiero, que amo mucho a mi provincia y que aquí tengo todo, mi casa, mis hijos, mi familia, mis padres. Entonces realmente para mí esta decisión de poder entrar o emprender en la política, pues a pesar de que no fue nada fácil, ahora lo tomo con mucha decisión y mucha convicción, porque sé que hace falta un liderazgo político que realmente vea la política como un servicio hacia los demás. Ese es el origen de la política. Ese es el origen de la política, y alguna vez me decía alguna autoridad, un alcalde me decía, es que Daisy, no eres política. Y yo decía, no soy política, ¿pero por qué? No sé a qué se refería, pero yo ahora... Estar en contra de la corrupción es ser política. Entonces yo veo que realmente toda mi vida he sido política, porque yo he servido con todo ese corazón, con todo ese cariño en todos los espacios que yo he estado, y no hay como esa satisfacción de poder ayudar a las personas. Y ahora en este espacio, pues que podamos ayudar a más personas, pues me va a llenar de mucho orgullo y de mucha gratitud poder ser parte del cambio en la provincia de Pastaza. Entonces no se pierdan el próximo capítulo de nuestro videocast Shingalina, porque aquí vamos a pensar, a soñar y a hacer realidad las cosas. Chao. Bye.